avanza, se impone la resolución quirúrgica, ¿no? Ya sea a ese nivel, gastrectomías parciales, proximales o distales, o gastrectomía totales. A nivel del esfínter pilórico, puede haber niños o puede haber patologías que condicionan una obstrucción en el pasaje de los nutrientes de la cámara gástrica hacia los intestinos, lo que llamamos como la hipertrofia pilórica, o sea, por una, digamos, aumento de resistencia que impide el vaciamiento gástrico o dificulta el vaciamiento gástrico, presentando una serie de manifestaciones sintomatológicas, ¿no?, en el paciente, como es los vómitos digamos, a repetición no consciente, en desmedro. Pero también a nivel de esto, ¿no?, estas técnicas quirúrgicas, ¿no?, y sus complicaciones que puede haber, no van a tener sino ser usadas también en las patologías malignas. Es decir, una patología maligna, por ejemplo, que hay en el extremo distal del esófago, ¿no?, que puede presentarse un adenocarcinoma por el antecedente de esófago de Barrett, ¿no? Se tiene que hacer una cirugía, ¿no?, de resección y una, digamos, implante de intestino grueso, ¿no?, que comunica la parte sana del esófago con el estómago, es decir, la transposición de intestino, ¿no? Hubiera sido bueno, ¿no?, que supieran ustedes las técnicas quirúrgicas a realizar, pero vamos a tratar de hacer pedagógicamente, segmento por segmento, qué patologías quirúrgicas, ¿no?, como cuadro clínico se presentan, e ir de la mano con el tipo de cirugía a realizar y las complicaciones que pudieran presentarse. Luego del reconocimiento de estos dos grandes autores como Kocher y como el Biddle, pasamos a ver, digamos, una estructura anatómica normal digamos, de cómo actúa el nervio vago o neumogástrico. El nervio vago va a controlar todas las contracciones tónicas y fásicas de la peristalsis, ¿no?, de la cámara gástrica, ¿no?, y va a tener una fuerte, digamos, importancia en la relajación del píloro, ¿no? Y el estómago es una zona de almacenaje, ¿no?, y que por el movimiento peristáltico que provoca o que induce los nervios vagos es que se hace el vaciamiento, ¿no?, que va a empujar el quimo hacia la zona distal del intestino, ¿no?, o sea, mediante la peristalsis. Es decir, el vago tiene una importancia fisiológica muy importante en el tránsito de los nutrientes, y que cualquier alteración que pueda haber, como que vamos a ver posteriormente, puede traer serias alteraciones en el vaciamiento, ¿no?, de los nutrientes. En realidad, esto, digamos, es un esquema que no es la piloroplastia, sino son los famosos Billroots, ¿no? En este caso, de este extremo donde está el cursor, ante una patología que sea un poco distal en esta zona, ¿no?, se impone la técnica quirúrgica del Billroth 1, es decir, cuando se hace una anastomosis gastroduodenal, ¿no? Pero cuando prácticamente la resección es alta, porque el compromiso compromete la parte distal del gástrica, se impone la resección de toda esta zona que está rosada, ¿no?, y se hace, digamos, la comunicación de la cámara gástrica proximal directamente con la asa intestinal yeyunal. Acá hay dos tipos de cirugía, ¿no? Cuando se realiza este tipo de cirugía, no viene a ser sino una gastrectomía distal gastroduodenal,
con una sutura de esto se llama la sutura de Holzmeister, con Holzmeister, es decir, se reduce el diámetro de la boca anastomótica de continuidad con el duodeno, se cierra, mientras que en el Wirbelroth, ¿no? Se puede utilizar toda la boca digamos, del yeyuno, ¿no? Del yeyuno, y entonces todo esto se llama poldia, o sea, cuando utilizas todo. Pero cuando solamente utilizas una parte y cierras eso, sería un Holzmeister con una derivación gastro-yeyuno, ¿no? Intestinal, que puede traer también otra denominación, porque si está por delante del colon sería anticólica, pero si está por detrás del colon sería, ¿no? Trascolónica, o sea, hacia la parte de atrás. Estas son, aparte de otro tipo de cirugía gástrica, que es cuando se hace la cirugía bariátrica, que consiste en colocar una serie de suturas mecánicas a todo este nivel y retirar toda esta parte de acá, ¿no? Y hay diferentes técnicas en la cirugía bariátrica, en especial en los pacientes que tienen sobrepeso o son obesos. Empezaremos primeramente con la primera parte. En la anterior no tenemos las diapositivas, pero les puedo explicar. Cuando se hacen digamos, el paciente tiene una enfermedad por un proceso de dificultad de pasaje de los nutrientes del esófago al estómago, ¿no? Por una hipertrofia, ¿no? O una contractibilidad del esfínter esofágico inferior, tenemos la enfermedad que se llama la acalasia, cuyo tratamiento, cuya técnica quirúrgica es la cardiomiotomía de Heller, ¿no? Que consiste en ¿qué? En la liberación o cortar las fibras musculares, tanto longitudinales como circulares, sin tocar la mucosa, ¿no? Sin tocar la mucosa del esófago. Eso nos traería como consecuencia que como las complicaciones, si se hace solamente la cardiotomía, nos traería como consecuencia una enfermedad de reflujo, porque le estamos quitando la resistencia a ese nivel. Por lo tanto, ¿no? Para evitar esa complicación de la cardiomiotomía de Heller que puede derivar en una enfermedad de reflujo gastroesofágico, es que se va asociada con una técnica antirreflujo parcial, que puede ser una fundoplicatura de TOD o una fundoplicatura de Tupey, ¿no? Eso ya cuando hagan la práctica quirúrgica se les va a enseñar, ¿no? En mi grupo ya lo saben en qué consisten estas modalidades y la aplicabilidad, ¿no? Por qué se utiliza. Pero cuando digamos la deficiencia a este nivel es una insuficiencia de resistencia de esfínter esofágico inferior, lo que se realiza es la técnica de Nissen, es decir, la fundoplicatura de Nissen en 380 grados, es decir, completa. Es decir, restablecer la etiología que es el cierre. Si la causa es la hernia del hiato esofágico, el cierre de los pilares gástricos y hacer una fundoplicatura tipo chaleco, que es la de Nissen, llevando por detrás del esófago el fondo gástrico y volviéndolo a cerrar, haciendo una apexia o un plegamiento gástrico a ese nivel. ¿Qué complicaciones puede traer esta fundoplicatura de Nissen? O también la parcial, que puedes estrechar y puedes conllevar al paciente, ¿no? En una acalasia, si no la haces bien, puede quedar el paciente con una complicación que es un ERGE, o sea, una enfermedad de reflujo. Y si haces una fundoplicatura de Nissen muy cerrada, puedes llevar al paciente a una acalasia iatrogénica posquirúrgica. A mí que puedes tener complicaciones, ¿no? De necrosis a esa zona,
de dehiscencia de sutura a esa zona o de perforación esofágica mediastinal que tiene graves consecuencias, ¿no?, de resolución quirúrgica. ¿No? Son pacientes que están mucho tiempo en el hospital y digamos, eh, si bien es cierto, logran recuperarse, pero tienen una estancia hospitalaria que va de meses, ¿no? También que puede haber hemorragia, ¿no? Cuando se hace digamos, hay una falla en una coagulación, aunque hoy en día ya estas fallas mediante la cirugía laparoscópica están siendo menos porque tenemos unas herramientas dentro del arsenal quirúrgico que es el bisturí armónico, ¿no?, que es una pinza que no solamente va a cortar, sino también va a hacer hemostasia, ¿no?, por electrocoagulación, y con eso vas a avanzar muy rápidamente en, en hacer la cirugía. Por eso que la cirugía laparoscópica se dice cirugía de mínimo absceso y de corto periodo, y que hoy en día está siendo ya catalogada como cirugía no hospitalaria, que no necesita estancia hospitalaria porque puede ser considerada como cirugía de día, es decir, el paciente se opera en el día, puede tener de 6 a 12 horas en sala de recuperación, luego una alta voluntaria, es decir, se considera como cirugía de día ambulatoria casi la mayoría de este tipo de cirugías laparoscópicas de la cirugía moderna. Pero ahora vamos a tener un retroceso historial, porque si bien es cierto no se hacen las vagotomías con frecuencia que se hacía hace 50 años atrás, ¿no? Pero a veces hay una patología que es síndrome ulceroso irreversible, ¿no?, en el cual es necesario no hacer resección quirúrgica, sino simplemente liberar o denervar ciertas regiones ultraselectivas a nivel del cuerpo gástrico. No. Antiguamente se hacía la vagotomía troncular. Y como verán ustedes, el vago no solamente inerva, ¿no?, el estómago. El vago también inerva las fibras, digamos, la vesícula, la porción duodenal e incluso ciertas inervaciones gastropancreáticas. Por lo tanto, el hacer una vagotomía troncular tiene sus indicaciones mínimas, pero todavía se sigue usando hoy en día, pero de acuerdo a la patología de cáncer que tenga el paciente, en el cual sí se puede hacer una vagotomía troncular porque amerita la intervención quirúrgica realizarla para tratar de que el paciente tenga, ¿no?, al menos un tiempo de sobrevida aceptable con buena calidad de vida, ¿no? Luego de la vagotomía troncular, lo que se trata es el vago izquierdo anterior. Y yo les voy a señalar en el cursor, lo que se trata es de liberar no la pata de cuervo que está en este nivel, porque la pata de cuerpo, ¿no?, o pata de ganso, como le llaman otros, va a inervar el píloro. Por lo tanto, si nosotros cortamos a este nivel el vago, va a haber un cierre completo a nivel del píloro. Por lo tanto, antiguamente se hacía la vagotomía troncular y se hacía una piloroplastia, o sea, se hacía una apertura de esta zona de la unión antroduodenal. Hoy en día, si se quiere hacer una cirugía de una vagotomía, tiene que hacerse la denervación de las fibras nerviosas por encima de la pata del gallo hasta la zona, la pata de cuervo, ¿no?, hasta la zona casi del condo del cuerpo gástrico, toda esta zona, como lo ven en este sentido. O sea, solamente se denerva la capa muscular, donde están inmersos las ramas nerviosas del nervio, conservando la pata de cuervo para que haya funcionabilidad del píloro. Cuando por casualidad A o B se logra o hay una patología a nivel, ¿no?, de la zona distal del estómago, cerca al antro pilórico, ¿no?, que puede ser un tumor neoplásico, puede ser una tumoración benigna, como les digo, el focavala, un leomioma,
un pólipo, un leomioma-sarcoma, no. O de repente puede que haya una hipertrofia pilórica que se presenta generalmente en los niños recién nacidos o lactantes. Hay 3 tipos de piloroplastia, ¿no? Una de ellas es la de Henle-Mikulicz, que consiste solamente en cortar las fibras musculares que dan la resistencia o consistencia a la zona pilórica, sin cortar la mucosa gástrica, como en este caso de la figura 1. Y 2, hacer el cierre en sentido contrario. O sea, el corte es longitudinal, pero el cierre es vertical, pero conservando que la mucosa gástrica quede inerte, que no se la corte, de tal manera que al final queda con una sutura a nivel transversal y hay un buen pasaje de los nutrientes gástricos a la zona duodenal. Este es otro tipo de piloroplastia que dependerá de la patología que tenga. En este caso puede haber un leomioma o puede haber que haya un proceso cicatrizal producto, ¿no?, de un tipo de úlcera. Hay un tipo de úlcera que no solamente compromete la úlcera a nivel gástrica, sino también a nivel duodenal. O puede que sea una úlcera duodenal complicada estenosante, ¿no?, que impide el pasaje de los nutrientes a duodeno. En este caso no solamente se corta o se hace, digamos, la apertura, ¿no? Se hace la apertura de la zona del píloro, sino parte de la primera porción del duodeno, o sea, se hace una más amplia, ¿no? Y el cierre, como ven acá, también es en sentido transversal, de tal manera que hay una gran boca, ¿no?, de drenaje para el vaciamiento gástrico hacia el intestino, y queda en este sentido, ¿no? Y hay una tercera, que es la de Habulay, ¿no?, cuando a este nivel hay un cáncer y las posibilidades del paciente de recuperación son no elegibles, y entonces lo único que se hace es que haga la continuidad de la migración de los nutrientes gástricos e intestino, y por lo tanto se corta la zona del antro pilórico y la primera porción duodenal, es decir, se hace una gastroduodeno anastomosis, o sea, se hace como una especie de un bypass, de tal manera que los nutrientes pasan de la cámara gástrica directamente al intestino, obviando la zona de la obstrucción a nivel del píloro, ¿no? Y el cierre también se hace en sentido transversal. Este tipo de piloroplastías se deben realizar no en forma rutinaria, sino que cada paciente es individual y cada patología amerita un solo tipo de cirugía para que tenga una mejor calidad de vida. ¿Qué complicaciones puede traer esta cirugía? Pues las complicaciones regulares y normales, como una hemorragia interna, porque se hizo una mala coagulación, o puede haber una dehiscencia o presencia de una fístula porque no se suturó y no se cerró bien. Aunque este cierre no solamente depende de la técnica quirúrgica, sino también depende de las condiciones proteicas que tenga el paciente. Hay pacientes que son muy desnutridos, ¿no? Y para nosotros es muy importante, digamos, saber cuánto de proteínas, en especial albúmina, tiene. Y dentro de la albúmina, una fracción que se llama la prealbúmina. La prealbúmina para nosotros y para el intestino y para el paciente es el sellante. Es el Soldimix si quisiéramos hacer la comparación, porque parece tener ciertos elementos proteicos que hace que se una, ¿no? Y por lo tanto, si el paciente tiene poca prealbúmina o digamos tiene una inversión albúmina-globulina, entonces pues el paciente puede que haya dehiscencia a ese nivel
y con la consecuencia creación de una fístula gastroduodenal alta que puede ser de alto gasto y que dependerá de la zona deficitaria o de la zona de discontinuidad que haya quedado, no por la dehiscencia de la sutura. A mí también que el cirujano tiene que estar preparado, ¿no?, para emplear las suturas adecuadas en cada una de las partes estructurales de la pared intestinal y gástrica. Hay otro tipo de cirugía que son los Billroth, que posteriormente las vamos a ver, ¿no?, que puede traernos ciertas complicaciones como las que vamos a enumerar. En primer lugar, es muy importante para el cirujano o para el que hace, digamos, esta especialidad, es reconocer cuando hay una complicación. Saber reconocer. El cirujano se hace en base al reconocimiento de los errores que puede tener a lo largo de su preparación para no volverlos a cometer. Lo sabio del cirujano es reconocer dónde está su error para no volverlo a hacer. En segundo lugar viene la evaluación. ¿Amerita volverlo a intervenir? ¿Amerita observarlo? ¿Amerita darle un tiempo? Porque muchas veces estas complicaciones pueden cerrar espontáneamente, pueden ceder espontáneamente. Ahí viene pues la experiencia y la sabiduría del cirujano, como dice mucha gente, del cirujano sabio y viejo, ¿no? Y esta evaluación va a deberse a dos factores: a la cuantía o gasto, como decimos, o débito que decimos, de lo que está saliendo, y a la calidad de lo que está saliendo. Es muy diferente que salga a través del drenaje, no, digamos, secreción sanguínea pura, a una secreción cero sanguinolenta o una secreción, digamos, purulenta, ¿no? Es importante, como les digo, el gasto o la cantidad que está saliendo y también la calidad de lo que está saliendo para poder evaluar. Y como tercero, ¿quién mejor que el cirujano que operó para saber o hacer una recopilación en dónde puede estar la falla? Lamentablemente, éticamente y deontológicamente esto se ha perdido, porque hay muchos cirujanos que operan, que hacen hasta una publicidad por las redes sociales, por la radio y la televisión, pero cuando se trata de complicaciones no quieren saber de las complicaciones. Y hay otros cirujanos que son los que resuelven las complicaciones. Eso no es ético. ¿Quién mejor que el cirujano que operó para saber cómo encontró las estructuras y prever o imaginar dónde puede estar, ¿no?, la complicación? Es decir, para mí personalmente, cuando se opera y hay una complicación, debe ser el mismo cirujano que entró quien debe, por ética, entrar a tratar de resolver esta complicación o pedir el apoyo de una persona más entendible, con más experiencia para resolverlas, ¿no? Cuando se refiere a la vagotomía, ¿no?, hay que saber reconocer que hay, en todo tipo de las cirugías, hay complicaciones tempranas como complicaciones tardías. Cuando se trabaja con el vago, puede verse el problema de la denervación, ¿no? Si bien es cierto, ya nos está operando como se operaba hace 50 años atrás, ¿no? Pero de cualquier manera, hay ciertos pacientes que ameritan solamente hacer un tratamiento quirúrgico de una vagotomía ultraselectiva, ¿no?, y que va a resolver el problema. Hay una entidad que se llama la úlcera gástrica irreversible, que por más que se le dé inhibidores de la bomba de protones, bloqueadores, alcalinizantes, no gastrocinéticos, no mejoran.
pero tampoco son pacientes en el cual se les debe hacer pues una gastrectomía. En otros pacientes se puede hacer una vagotomía ultraselectiva. Es decir, estas técnicas quirúrgicas, si bien es cierto, están un poco en desuso, pero a veces hay pacientes que ameritan que se haga este tipo de cirugía. Cuando se denerva exageradamente, ¿no? Puede llevar a varios tipos de complicaciones, ¿no? Ya sabemos que si se hace una vagotomía troncular alto, va a haber una denervación de muchas estructuras, como el estómago, el tracto biliar, la vesícula, el páncreas, el intestino y el colon proximal. Entonces son pacientes que van a tener una complicación en el tránsito. La peristalsis va a venirse a menos, ¿no? Y van a ser pacientes que van a tener problemas digestivos de migración de los nutrientes, ¿no? Ahora, cuando se hace una vagotomía gástrica selectiva, hay que tratar de lo posible de conservar las ramas, ¿no? Hepatobiliares, celíacas, y solamente resecar, ¿no? Toda aquella zona secretora de ácido que está en el estómago, generalmente en el cuerpo y en el fondo gástrico, ¿no? Pero hay una que siempre se ha usado, que es la vagotomía súper selectiva, en el cual solamente se denerva la parte que va a inervar a las células principales del cuerpo gástrico, ¿no? Y se conserva inclusive todas el resto de ramas. No va a haber problemas de hipertrofia de píloro, ¿no? Por lo tanto, esta cirugía, si bien es cierto, se está realizando, y se está realizando muy bien porque se está haciendo la miovagotomía ultraselectiva laparoscópica con muy buenos resultados. Por lo tanto, si se compromete exageradamente el corte vagal, va a haber una atonía gástrica con vaciamiento retardado, va a haber disfagia. Hay también el vago puede tener fibras que inervan el esfínter esofágico inferior y pueden provocar una calasia, ¿no? Por lo tanto, hay alteraciones. Y muchas veces es cierto que la inervación no tiene nada que ver con la necrosis, pero a veces se puede comprometer, ¿no? A nivel del antro pilórico se puede comprometer, digamos, ciertas arterias y que pueden llevar al paciente a una necrosis pequeña, pero de cualquier manera muy, digamos, complicada en la vida o en la calidad de vida del paciente, ¿no? Y como les digo, la atonía gástrica tiene su origen en los potenciales que regulan las peristalsis de este nervio, ¿no? Por lo tanto, cualquier alteración de ellos va a traer como consecuencia una dilatación gástrica y un retardo en la propulsión gástrica de eficacia, en especial de los sólidos, ¿no? En el cual uno tiene que ayudarse mediante médicamente la utilización de gastrocinéticos. Esta disfagia es poco que se presente, pero suele presentarse, ¿no? Puede haber otra complicación un poco tardía que es la éstasis antropilórica, ¿no? O sea, el estómago es perezoso y su vaciamiento, pues, a través del píloro es pequeño, que tiene que ser ayudada con procinéticos. Y cuando no prospera, que la denervación es irreversible, entonces no queda otra cosa que tratar de vencer la resistencia pilórica mediante las piloroplastías, en especial la de tipo Finlay, ¿no? Para favorecer, porque prácticamente está pues cerrado el píloro, no pasa los nutrientes, por lo tanto hay que hacer un bypass de comunicación, ¿no? El problema es de que, si bien es cierto, en la diapositiva ven horas, pero a veces suele presentarse antes o suele presentarse después de las horas consignadas.
pero lo que más representativo es la sintomatología de un dolor abdominal que puede ser muy severo, muy agudo y que altera la calidad de vida del paciente. Hay otras complicaciones que son tardías de la vagotomía, como son las diarreas. Si no tienes ácido, te vas a ir al otro lado. Vas a tener una alcalinización gástrica, ¿no? Aparte, pues, de que la motilidad gástrica va a verse alterado y al no haber una, digamos, resistencia, va a haber pasaje de contenido gástrico hacia el esófago y condicionar un cuadro de esofagitis, ¿no? Y que a la larga esta esofagitis puede traer como consecuencia una metaplasia de la mucosa del esófago y puede constituir un esófago de Barrett. Y ustedes saben que el esófago de Barrett tiene un alto porcentaje de poderse malignizar en un adenocarcinoma de esófago del segmento inferior. Este es un esquema del famoso Billroth 1, ¿no? Y en el cual se ha disminuido, ¿no?, la zona de pasaje gastroduodenal mediante este cierre. Este cierre que ven acá se llama Holzmeister y el nombre es una gastrectomía gastro-Billroth 1 con una gastroduodenoanastomosis, ¿no?, con variante Holzmeister. Este es el Holzmeister, o sea, se reduce el lumen de continuidad con el lumen del duodeno, ¿no? Este tipo de cirugía, ¿no?, generalmente se ha sacado prácticamente la región pilórica, ¿no? Es una gastrectomía distal, ¿no?, en el cual se ha reseccionado la parte distal gástrica y, y la parte proximal del duodeno, de tal manera de que ya no va a haber dificultad en el pasaje, pero sí va a haber, digamos, un vaciamiento rápido, ¿no?, de los nutrientes gástricos, porque no hay esa resistencia que le da el píloro, ¿no? Y por lo tanto hay unas ciertas alteraciones a nivel distal, porque al cortar las fibras nerviosas del vago, va a haber contracciones anterales abolidas y el vaciamiento gástrico va a ser mucho más rápido, ¿no? Y puede que haya un reflujo duodenogástrico, es decir, ¿no?, puede regresar el contenido gástrico intestinal hacia la zona gástrica, pues se llama el reflujo duodenogástrico, ¿no?, y que puede condicionar la aparición clínica de irritaciones de la mucosa gástrica como las gastritis, ¿no? ¿Qué complicaciones trae este tipo de cirugía? Puede haber dehiscencia del muñón de unión a este nivel, o dehiscencia a nivel de la unión del Holzmeister y crear una fístula gástrica, ¿no?, que puede ser fístula gástrica de tendencia ácido porque el contenido ácido del estómago está produciéndose y puede macerar la piel cuando se restablece la fístula gastrocutánea, ¿no? Y es muy dolorosa y fastidiosa para los pacientes. Amén que puede haber hemorragia, puede haber estenosis de la unión que vamos a ver posteriormente. ¿Cuáles son las complicaciones más severas de las gastrectomías, tanto de la distal como de la proximal, ¿no? Las comunes que hay en las complicaciones de todo tipo de cirugías, que son los sangrados, que son las dehiscencias, y son las colecciones, ¿no?,
de líquido, que puede ser seromas, que pueden ser hematomas, o pueden ser, digamos, abscesos que se coleccionan, ¿no? Y entonces puede haber este tipo de patologías de inicio. Y las de largo plazo son alteraciones más que de tipo anatómicas, producto de la cirugía, son alteraciones fisiológicas en la fisiología de la peristalsis y aumento digamos, el seguimiento de los nutrientes, ¿no? Las complicaciones de estas gastrectomías, tanto del Bildor 1 como del Bildor 2, el Bildor 2 y el Bildor 1 pueden ir acompañadas con, digamos, una zona de liberaciones, que es las liberaciones de Kocher, ¿no? De un tejido laxo, poco sangrante, para tratar de cumplir las dos funciones fundamentales que son las anastomosis. Una, que las anastomosis no sean tensas, que estén lo suficientemente flácidos, ¿no? Y dos, que tengan una buena irrigación, que estén sangrando los extremos para hacer la unión. Porque muchas veces, a veces se hace atención. Y la atención con la presencia de aire y de los nutrientes puede que explote la sutura y creando las fístulas. Por lo tanto, durante el acto perioperatorio puede haber complicaciones como las hemorragias, ¿no? Que pueden ser intraperitoneales, intestinales, del muñón, de las gastroenteranastomosis o de las mismas fibroplastías. O sea, esas son complicaciones que se pueden presentar durante el acto operatorio. Y hay otras complicaciones que ya se producen en forma tardía, ¿no? Cuando prácticamente puede haber obstrucciones por estenosis de las derivaciones gastroduodenoanastomosis, de la gastroenteroanastomosis, puede haber estenosis de la yeyunar eferente o aferente, ¿no? Cualquiera de los dos, ¿no? Puede haber complicaciones hepatobiliares como pancreatitis, puede que por accidente se liga, digamos, el conducto de colédoco, puede presentarnos ictericia, pancreatitis, lesiones de colédoco, ¿no? Generalmente esto se presenta en la curva de aprendizaje de los residentes cuando recién están preparándose para cirugía, ¿no? Y puede haber otro tipo de complicaciones mucho más tardías, producto de las complicaciones por una mala asepsia o antisepsia, ¿no? Como los accesos intraperitoneales, o cuando se hacen las ligaduras exageradamente, puede ligarse sin tomar en cuenta que ese vaso que se está ligando puede dar irrigación a otra estructura, condicionando infarto, ¿no? O sea, necrosis por falta de irrigación, porque se cerró o se ocluyó una rama de la arteria que daba la perfusión a ese nivel, ¿no? Entonces, puede haber una serie de complicaciones de tipo funcionales a ese nivel. Puede haber incluso unas mucho más tardías, al año, a los 2 años, ¿no? Que son más que todo, son problemas digestivos, pues se llama posgastrectomías tardías, ¿no? Puede que se presente con el tiempo en la zona de la sutura las famosas úlceras recurrentes o recurrenciales. Puede que haya fístulas gastroyeyunales coleccionables y que después que han sido selladas o tratadas o aisladas por elementos gastrointestinales como el epiplom, gas intestinal delgada o gruesa, y que con el tiempo pueden abrirse hacia la cavidad a través de la piel o de la zona donde hubo la sutura, ¿no? Pero puede haber también alteraciones mecánicas por estenosis, que constituyen las obstrucciones
tanto del asa que se va a llevar para reconstruirlas como la que se va a hacer, es decir, obstrucciones del asa aferente o obstrucciones del asa eferente, ya sea la distal o la proximal. Puede que no se haga un buen cierre del epíplomo, y en el cual puede meterse un asa intestinal, porque queda una solución de continuidad del epíplomo, se mete el asa intestinal y se puede provocar una hernia interna. Puede que el cirujano haya sido muy juicioso y ha puesto puntos tras puntos, haciendo como una punta, ¿no?, a nivel de la sutura, que puede condicionar, ¿no?, la introsusección, es decir, la introducción del intestino dentro del intestino, es decir, las yeyuno-duodenales, porque el cabezal de la introducción es, digamos, cuando se realiza en forma muy generosa, puntos de puntos. Puede constituir como punto de partida o puente de inicio de estas intersecciones. Pero lo más importante de toda esta actividad es de que todos los pacientes operados de estómago, y la gran mayoría, van a presentar una sintomatología muy diversa. Pueden presentar un síndrome de asa ciega con toda la sintomatología que puede condicionar un problema, ¿no?, de una colitis o un problema inflamatorio. Puede que el paciente coma e inmediatamente vaya al baño, es decir, hay una diarrea post-gastrectomía. Puede que el paciente tenga un reflujo alcalino, ¿no?, y que puede condicionar una gastritis severa o puede condicionar una esofagitis cáustica muy difícil de poder controlar con medicamentos. Pero lo más importante de todos los problemas fisiológicos son el síndrome del dumping. Hay problemas de dumping que pueden presentarse, ¿no?, en forma muy que alteran la vida del estilo de vida del paciente. El dumping es todo un síndrome, ¿no?, que es una descarga de vasodilatadores químicos orgánicos que van a provocar, digamos, una vasodilatación de los vasos arteriales, ¿no?, que pueden condicionar desmayos, síncope, ¿no?, o prácticamente, digamos, una alteración en la vida cotidiana del paciente, ¿no? Y eso lo vamos a ver posteriormente. Puede, digamos, que el paciente presente una atonía gástrica, cuadro muy severo, en el cual el remanente gástrico no funciona, no tiene peristalsis, y se constituye como un gran reservorio gástrico en el cual no puede migrar los nutrientes del estómago al resto del intestino, ¿no? Puede haber éxtasis de la Jedi-Ropes, que es otro tipo de cirugía, ¿no?, digamos, en el Virtual 2. Es decir, hay una serie de alteraciones fisiológicas. Yo podría decirles incluso que todo paciente operado de estómago en las diferentes técnicas van a presentar un grado que puede ser mínimo, mediano o grave de la fisiología del tránsito intestinal. ¿Qué complicaciones puede tener esta cirugía gastrointestinal desde el punto de vista nutricional? Una mala absorción, pacientes que no asimilan o no tienen una buena asimilación gástrica de los nutrientes, ¿no? Puede que se formen besoares, puede que haya remanentes gástricos pequeños no funcionantes, y por el exceso cicatrizal a ese nivel puede constituir la posibilidad de la formación, ¿no?, de carcinomas gástricos. Es decir, todas las complicaciones de estas cirugías son complicaciones comunes de todos los tipos
de intervenciones quirúrgicas, no solamente gastrointestinales, ¿no? Hoy en día se está propiciando una cirugía que es la cirugía bariátrica, ¿no? Cirugía bariátrica que, si bien es cierto, puede traer beneficios de baja de peso, pero también puede tener grandes pesares en la familia porque tiene un alto grado de mortalidad y hay pacientes que pasan al otro extremo de estar pesando pues 120, 130 kilos, mueren pesando menos de 30 kilos. ¿Por qué? Porque se alteró la fisiología de absorción nutricional y que por más que se alimenten, ¿no? Por el bypass que se hace y la falta de economía de absorción que se realiza en el bypass gástrico, de este tipo de cirugía, entonces tiene muy poca economía de superficie corporal intestinal de absorción. Y los pacientes, aparte de que van a tener deficiencias nutricionales, porque ustedes deben entender que el intestino por gusto no tiene tantos metros de longitud. El intestino sí tiene, cada segmento intestinal tiene una peculiaridad y tiene, digamos, una capacidad de absorción. El hierro se absorbe con las vitaminas en la porción proximal del yeyuno. Por lo tanto, si tú le haces un bypass gastroileal, todo ese tremendo segmento no va a haber absorción de hierro y por lo tanto el paciente va a ir inexorablemente a una anemia y una avitaminosis. Porque no solamente no se va a absorber el hierro, sino no se va a absorber el ácido fólico ni una serie de vitaminas que son útiles y necesarios, ¿no?, para la nutrición y absorción del metabolismo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, esta cirugía bariátrica, ¿no?, tiene un potencial momentáneo de curación de la diabetes, ¿no?, pero el estómago tiene una peculiaridad muy importante que con el tiempo se distiende y vuelve a constituir o a reconstruirse el volumen que tiene a ese nivel, ¿no?, que tiene a ese nivel, el volumen que tiene a ese nivel como reservorio gástrico. Por lo tanto, puedes tener una mejoría de baja de peso en unos años, pero posteriormente, fisiológicamente, cuando tú tienes el genotipo de sobrepeso, vas a volver a ser con sobrepeso, ¿no? A mí que vas a tener que estarte colocando elementos traza, elementos nutricionales mes a mes, ¿no? Y también tiene otras alteraciones fisiológicas como alteración de la piel, del cabello, e incluso se dice en estudios una baja de la libido sexual. Pacientes que digamos tienen dispareunia. ¿Por qué? Porque no tienen secreción vaginal, secreción vaginal, y por lo tanto no los contactos sexuales son muy dolorosos para la mujer y evita tenerlas. Entonces eso ya no es vida, ¿no? Es decir, siempre trae una alteración en la calidad de vida. Pero quizás lo más importante de esta disertación, de este tema, es que qué mejor que el cirujano que operó y que tenga una complicación para poderla resolver. Nunca se olviden ustedes, eso es lo ético, eso es lo deontológico y eso es lo moral. Y no como ahora que hay muchos pacientes que se complican y que el cirujano que lo operó ya no quiere saber. O se escapa, o simula que ha viajado, o que está de vacaciones, y otro cirujano es el que tiene que resolver, ¿no? Y entonces, eso no es lo ético. Eso es todo lo que quería decirles, muchachos, ¿no?, referente, digamos, a este tema. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor.